la aplicación. Sin problemas. Vamos a analizar Romanos 8:28 con un poquito de contexto, pero es una escritura donde Pablo, bueno, se está dirigiendo a los santos en Roma y bueno, él enseña principios bastante útiles en esta escritura. ¿Romanos 8:28? Sí, Romanos 8:28. Dice... me está cargando. No te preocupes, si quieres te ayudo y lo pongo en pantalla. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué entiendes de esa escritura, Alan? Pues que si hacemos las cosas que Dios, o sea, hacemos las cosas que Dios nos haya llamado a hacer, pues nos saldrán bien. Así es. Pero me gusta la parte de obrarán juntamente. Todas las cosas obrarán juntamente. ¿A qué crees que se refiere esta parte? Que pues todo lo que hagas te saldrá bien. Todo. ¿Qué? Puede ser, puede ser. ¿Qué más, Rubí? Ayúdame. Pues yo me he preguntado muchas veces, porque yo nada más terminé la preparatoria, entonces yo siento a veces que me brinqué la parte del estudiar ahora que ya tengo mi negocio y todo, y decía, pues si este es el momento preciso, que ya tengo casi 8 años de casada, no tengo hijos y mi estabilidad económica está bien para pues emprender una carrera, yo siento que había un propósito en que yo en este tiempo pudiera empezar a estudiar apenas. Entonces no es casualidad que esté pasando esto, pues todas estas cosas se alinean exactamente para que yo pueda tener la oportunidad, porque a lo mejor en su debido tiempo, pues mis papás no tenían el solvento económico para que yo estudiara o algo así. Entonces yo sé que pues gracias a Dios, las bendiciones y todo lo que me ha dado, principalmente pues agradecer lo de la academia y las cosas que él pone para que nosotros nos podamos seguir preparando en la iglesia, pues van conjunto. Igualmente yo ya lo había platicado con mi esposo y con mi mamá de que quería hacer algo más, pero no sabía qué cosas, porque ahorita que ya tengo un poquito más de tiempo libre, entonces casualmente mi mamá me acaba de enviar el link hace como una hora de, mira hija, está apareciendo este programa que va a iniciar instituto. Yo ya tengo como unos 4 años que no, sí, como unos 4 años que ya no asistí en instituto, ya terminé, entonces yo creo que todas las cosas son para nuestro propio beneficio y llegan tarde o temprano en el debido tiempo del Señor. Muchísimas gracias por este contexto, Rubí, y gracias por tenernos la confianza de lo que nos compartes. Y qué bueno que lo pones en contexto, porque la realidad es que todas las cosas obrarán juntamente, dice, para los que aman a Dios, dice, y para los que conforme a su propósito son llamados. Yo tengo una creencia, y es que todo grado de conocimiento e inteligencia que adquiramos en esta vida, de alguna u otra manera va a ser útil, ¿no? A veces hay mucha ansiedad con la situación de decidir cuál va a ser nuestra orientación profesional, ¿no? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque hablemos, por ejemplo, de los que estudian psicología, ¿no? La verdad es que es un campo tan amplio que ellos pueden trabajar en infinidad de cosas. Está la psicología clínica, está la psicología laboral, está la psicología organizacional. Hay un sinfín de áreas en las que un psicólogo puede desarrollarse profesionalmente, ¿no? Realmente solamente saber qué estudiar es la primera etapa de poder decidir un chorro de cosas más, ¿no?
Y luego hay carreras todavía más versátiles, ¿no? Hablemos de un ingeniero industrial o de un administrador de empresas. Las opciones que tiene son muchísimas. Pero creo que finalmente todas las cosas obran juntamente. Si tú estás en un escenario en el que decidiste cambiar de carrera, no pasaste un examen, consideras que a lo mejor tuviste un año en el que estuviste estudiando otras cosas o aprendiendo otras cosas o trabajando, porque no pudiste hacer lo que querías, quiero que sepas que este no será un tiempo perdido. Este tiempo es un tiempo que obrará juntamente después y que ahora a lo mejor parece triste, complejo considerar muchas de estas situaciones, pero no te desanimes. Quiero que sepas que para quienes aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente y conforme a sus propósitos. Porque desde mi punto de vista, como miembros y santos de la Iglesia de Jesucristo, tenemos realmente muchos más propósitos y una meta noble que alcanzar, que va muchísimo más allá solamente de nuestra experiencia profesional. Sin embargo, sí es algo sumamente importante que atender. Hablemos de la parte etimológica, hablemos de la parte de vocación. Quizás alguno de ustedes ya lo empezó a googlear, pero antes de que lo alcancen a buscar, Yara, cuéntame, para ti, ¿qué significa la palabra vocación? Pues creo que es como un deseo, una inspiración que como personas deseamos lograr o pues en nuestra vida, ¿no? Es como cuando hacemos algo, creo que es muy importante que, como usted menciona, que lo hagamos, que nos gusta, que lo disfrutemos. Creo que eso habla mucho de la vocación. Yo, en lo personal, estoy estudiando para maestra. Hablan mucho de lo que es la vocación porque pues se trabaja mucho con los niños, la paciencia. Pues es muy importante como tener como esos valores en nuestra vida y pues algo, eso de la vocación es muy importante como personas, tenerlo como en nuestro ser, en nuestro corazón. Muchas gracias, Yara, por lo que nos compartes. La verdad es que es de pensarse un poquito, ¿no? Porque la realidad es que toda profesión tiene un área difícil, tiene un área desagradable, ¿no? Qué bonito es pensar, ¿no? Por ejemplo, carreras, ¿no? Todas las carreras son nobles, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Y aquí está Lili, hablamos de, pues qué bonito sanar y ayudar con la salud de las personas, pero qué difícil debe ser lidiar con personas necias en su salud o abrir personas con órganos con dificultad, ¿no? Un dentista, qué bonito será reparar la dentadura, pero estar limpiando bocas con caries y mal olor, o sea, toda parte, toda profesión, toda vocación puede tener un desafío. La raíz etimológica viene de vocare, que es un llamado, y el sion viene de la acción, ¿no? Entonces es un llamado a la acción. Busqué mucho material en documentos de inglés y algo interesante es que hay una manera común de llamar la vocación en inglés es calling, ¿no? Que es la misma manera en la que se traduce para nosotros llamamiento, ¿no? Y esto fue sumamente interesante. Esto fue sumamente algo nuevo que aprendí esta semana en la preparación para esto, porque la verdad es que tiene una relación. Y es que, bueno, solamente con la pura raíz etimológica podemos ver su origen, pero la verdad es que el concepto como tal tiene sus orígenes en la religión, porque realmente vocación hablamos del siguiente nivel de lo que normalmente o solamente conocemos como el trabajo, ¿no? Porque cuando hablamos del trabajo, cada quien tenía diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los griegos, por ejemplo, tenían el concepto de que el trabajo era una distracción irritante de las actividades más sublimes de la mente.
Y este pensamiento los ayudaba a ellos a justificar, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Porque como el trabajo era una situación que me distraía de lo que yo quería hacer, bueno, pues entonces que trabajen otros, ¿no? Y vean que el concepto de los influencers ahora de viajar y no trabajar y vivir de los likes, no era nuevo, ¿eh? El deseo que algunas personas tienen de darse la gran vida sin el esfuerzo o pagar el precio, ¿no? Pues la verdad es que siempre ha existido, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, para ellos así era el concepto del trabajo, ¿no? Hablemos ahora entonces de los cristianos, ¿no? Durante la época del oscurantismo, ellos pensaban que el trabajo los alejaba del servicio y los alejaba de la búsqueda más importante que tenía que ver con la dedicación del clero, ¿no? Razón por la que durante mucho tiempo, ¿no? La idea de que el clero pagado se podía dedicar y consagrar a pues, su salvación, tuviera, ¿no? esa perspectiva, porque el trabajo solo era un distractor. No fue hasta poco tiempo después, precisamente durante esa misma época, que por fin hubo un concepto diferente. Y este concepto, bueno, lo trae a colación el buen Martín Lutero, que es el que separa el concepto de una vocación versus el concepto del trabajo. ¿Cuál crees que sea la diferencia, Jacqueline? La diferencia entre el trabajo y la vocación. ¿Qué piensas? Pienso que la vocación es algo que haces probablemente con amor o con gusto y el trabajo pues a veces consigues pues, pues lo que viene a ti, ¿no? Y a veces no lo haces con gusto porque es una cosa que conseguiste porque necesitabas el dinero o algo así. Mas, sin embargo, pues cuando tienes vocación vas sin, pues sin interesarte, ¿no? Lo que hagas ahí. Interesante. Jacqueline nos enseñó un principio ahorita. Jacqueline dice, el trabajo tiene que ver con el money. Y dice, y ya la vocación es del amor. Me hiciste acordarme de un muy buen amigo que es abogado, pero es guitarrista profesional. Él estudió las dos carreras. Y de hecho se fue a hacer un posgrado en flamenco de guitarra clásica en España. Hombre, tío, le ha ido re bien. Y él se dedica a la abogacía porque, bueno, y yo tenía en mi mente esa situación muy, muy curiosa, ¿no? De, cuéntame por qué tanta variedad, ¿no? Y es que él me decía, bueno, es que del derecho, ¿cómo? Pero de la guitarra, vivo. Y yo decía, qué bárbaro, qué romántico. Y qué lástima, ¿no? Que a lo mejor él no pudiera tener ambos conceptos unidos, ¿no? O sea, hablando de que su vocación pudiera ser su trabajo. Vamos, entendiendo un poco más de lo que Martín Lutero decía. Él decía que su estudio de la Biblia lo convenció que trabajar es una forma de participar de la providencia de Dios. Y uno de sus discípulos citaba que mientras nosotros oramos en la mañana por el pan de cada día, las personas ya están trabajando en la panadería. Esta frase me gusta muchísimo, ¿no? Realmente es una realidad. Él ponía en contexto que era muy importante el contorno, ¿no? Si tu entorno es crecer en una zapatería, pues tú podrías entonces seguir esa misma vocación. Y cualquier vocación era aceptable si eso te permitía servir a los demás. Esto es muy, muy curioso, pero no llegamos al punto crucial de esto, porque justamente hablamos de encontrar nuestros talentos. No fue hasta después que Juan Calvino nos habla que no era solamente una situación social o de contorno, sino más bien una situación de talento. Y entonces sí, una vez que encuentres tus talentos, pues ya es una situación de estar dispuesto de ayudar a los demás. Entonces, la vocación viene de un concepto religioso.
Pero la verdad es que hoy nos hemos olvidado de eso. ¿Qué dice hoy en día el mundo acerca de la vocación? Cuéntenme, si ustedes han estado en alguna charla TED, han estado en algún otro tipo de programas universitarios, ¿qué es la vocación? ¿No? ¿Bajo qué circunstancias se vende la idea de la vocación? ¿Qué piensan? Lilibet, ¿qué piensas? Bueno, al menos en la medicina siempre nos dicen las personas, pacientes o familiares, ay, es que debes de tener vocación, debe ser gratis. Sí, ¿no? Qué triste, ¿no? Que todos los maestros enseñen gratis, que todos los doctores salen gratis, que todos los carpinteros hagan muebles de madera gratis, ¿no? O también que debes de dar la vida por la otra persona porque según amas tu carrera y lo que haces. Híjole. Bueno, ese es un mito realmente complejo, ¿no? Contrario a alguien más. Quisiera escuchar a Jesús Gerardo. ¿Nos escuchas? No me escucha. Monse, ¿qué nos dice el mundo que es la vocación o que debería ser la vocación? Bueno, pues mi perspectiva es de que muchas veces dicen que tienes que como hacer el trabajo gratis, ya sea lo que te Como dediques. decía Lili, ¿no? Sí, qué triste, ¿no? Bueno, fíjense que esa es una parte latina, ¿eh? Eso es una situación latina en donde el latino, por su cultura, aprovecha el oficio de alguien más y bueno, ¿no? Quiere aprovechar esa situación, ¿no? Pero bueno, una cultura más global dice lo siguiente. Ese es un primer mito y por eso pongo el hipogrifo, porque es un mito. Dice lo siguiente. Yara, ayúdame a leer lo que dice mi pantalla. ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué Y dice? dice, si tienes suerte podrás seguir o encontrar una vocación, pero si no debes trabajar donde hay dinero. Ya nos los habían dicho, nos los acababa de enseñar ya que ya, o sea, eso es una cosa, ¿no? De decir, bueno, si tienes suerte, haces match, ¿no? Pero qué triste el que quiere estudiar música, que es lo primero que le dicen. Uy, no, ahí no hay dinero, te vas a morir de hambre. No, bueno, pues es que quiero estudiar antropología, ¿no? Uy, no, ahí no hay dinero. La realidad es que lo he escuchado en todas las profesiones. ¿Eh? No creo que haya una donde se salve, ¿no? Realmente es algo muy curioso esta parte, ¿no? Pareciera que entonces es una situación circunstancial, ¿no? Pasé mi examen o no, tengo un familiar o no, es que quiero trabajar en esto, pero si no tengo un familiar en eso, ya fui, ¿no? Hermano, ¿puedo comentar algo yo? Por favor, Rubí. Sí, pues ahorita que estoy viendo eso, me acuerdo mucho de mí por mi negocio, porque yo tengo una boutique floral que se dedica pues a arreglos de flores, pero un poquito más personalizados, cajas y todo. Entonces, mi familia me decía como, pues te va bien en el negocio, no es 100% que te guste, pero pues antes debes de agradecer porque hay muchos negocios que no les está yendo bien, entonces ya ni le muevas, ya quédate ahí y ya. Entonces yo, no, es que yo quiero encontrar algo que realmente me apasione, me gusta y soy buena, pero así como que me apasione, ¿no? Entonces la sociedad te dice, ya, si te está yendo bien en el trabajo, en lo que sea, aunque no te guste bien, quédate porque hay mucha gente que quisiera tener un trabajo como el tuyo o que quisiera tener un negocio como el tuyo y no lo consigue. Y aquí hay una relación, ¿no? Con el conformarse, ¿no? Que es parte de lo que dice el mito, ¿no? Donde haya dinero mejor y ya ni le busques, ¿no? Sea agradecido, ¿no? Cuando realmente ese no ha sido el propósito, ¿no? Ni es por una situación meramente económica, que sí vamos a analizarlo en algún punto en donde sí tiene que ver la rentabilidad. Pero recordemos, aquí estamos analizando el origen de esto,
Y el origen de esto es muy sencillo, ¿no? Se trata de encontrar nuestros propios talentos para servir a nuestros semejantes. De alguna u otra manera esto no nos va a permitir hacer. Pero vamos a ver qué dicen las escrituras. ¿Este mito es cierto? ¿No es cierto? Es convincente, y es rudo. Yo conozco personas que es que era la especialidad que había. Es que era la carrera que me podían pagar mis papás, ¿no? Historias de personas que conocemos y que admiramos y que reconocemos, que eligieron una carrera y que quizás en el camino encontraron gozo en ella, pero quizás no, porque fueron meramente situaciones circunstanciales. Entonces, ayúdenme a entender un poco más. Vamos a analizar una escritura. Yander, ¿tienes tus escrituras? Sí, bueno, en el Sí. celular. Sí, claro. ¿Puedes ayudarme a leer Doctrina y Convenios 58, 27 y 28? Sí, déjalo busco. Adelante. Dice, de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes, y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Yander, ¿esta escritura habla solamente de llamamientos? ¿Solamente en un carácter eclesiástico? No, no, realmente no, pues habla técnicamente también de tu diario vivir, habla, habla realmente de tu autosuficiencia como persona, en tomar decisiones, en qué es lo que quieres hacer de tu vida. Realmente aplica para cualquier cosa que tú quieras como, ah, pues no emprender, pero sí iniciar como un modelo de prosperidad para ti, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Y fíjate que yo sí diría emprender incluso, ¿eh? Aquí está el concepto de los startups, lo manejan algunos libros medio modernos de inicios, ¿no? Ellos no lo llaman así, ¿no? Los startups, ¿no? Pero ya es más startups de escucha a tu clientela, modifica lo más rápido posible. Hay un par de libros que les recomendaré al final, no eclesiásticos, que nos ayudan a conocer, y no solamente para aquellas personas que quieran iniciar un negocio, ¿no? Tenemos que entender que el emprender y el innovar no son situaciones exclusivas de una persona que va a trabajar en la iniciativa privada, sino que también pueden ser personas que son empleados en diferentes organizaciones y que también viven acerca de esos conceptos. Pero desmintiendo entonces el mito, a mí me encanta entender que debemos de pensar que esto no es solamente exclusivo para la situación eclesiástica. Eso de que si tienes suerte o si es circunstancial o solamente debes de guiarte por la parte económica, es un riesgo muy grande, porque además usted morirá en ese trabajo, en esa actividad, en esas situaciones, porque el poder está en ellos. Los hombres y las mujeres deben de estar anhelosamente consagrados para poder encontrar esto. Pero el Señor no los está dejando solos en esta promesa. Él está diciendo muy claro con algo. Les está diciendo que está el poder en ustedes. Es difícil, realmente es difícil, dependiendo del nivel de dificultad de lo que dicte en algún momento su vocación una vez que la hayan identificado. Hay precios más altos y precios más bajos que pagar en cuanto a esto, ¿no? Habrá quienes pospongan algunas decisiones importantes o se vean en conflictos para vivir ciertas cosas para poder hacer lo que desean hacer. Pero una realidad es que el poder está en ustedes, porque el Señor nos ha hecho agentes. De ahí que viene que vosotros llegáis a ser vuestros propios agentes, porque el poder está en ustedes, ¿no? Sin importar las circunstancias en las que se encuentren ahora, ustedes tienen que medir a qué grado van a estar dispuestos a negociar en su vida y en su tiempo y en lo que van a hacer
para poder tomar una decisión. Bueno, vamos a ser un poquito más claros. Yo quisiera preguntarle a... Denme un segundo. Tengo esta pregunta para alguien y no quisiera emitir quién. Esta pregunta se la tengo que hacer a Jimena. Jimena, ¿por qué crees que El Salvador hace esta declaración? Que el poder está en ti y que eres tu propio agente en esta parte. Híjole, pues creo que porque él sabe que pues voy a hacer lo correcto en tomar como el poder en mí con la ayuda de él, sino como, ahí no sé cómo explicarme, como, ay, permíteme, déjame acomodar las palabras. Como que el padre sabe que yo voy a hacer lo correcto para que él me dé pues sí, como para tener la dirección de él. Sí, creo que se me dio a entender o no. Sí, claro. Me gusta que hayas dicho la dirección de él y no la aprobación de él, porque algo sí les quiero dejar bien claro. El Padre Celestial ni el Señor son responsables de las decisiones que ustedes tomen. Por eso los hizo agentes. No le dejen a él la decisión de lo que van a estudiar. No le dejen a él la decisión de la manera en la que van a trabajar. Porque ustedes deben de estar anhelosamente consagrados. Él desea que estén anhelosamente consagrados en algo bueno, no exclusivamente en una situación de carácter eclesiástico. Y adicional a eso, él desea que sean sus propios agentes y puedan serse responsables de su propia decisión. No culpen al Señor si después de unos ayunos fervientes y después de haber orado muchísimo para poder lograr algo en específico, y esto quizás no sucedió. Porque no quiere decir que haya sido culpa de él o que quizás él esté planeando algo diferente para ustedes. Hay muchísimos adicionales a este tipo de decisiones. Recuerdo la primera vez que apliqué para un tipo de trabajo y yo estaba seguro que era el más calificado. Estaba en una entrevista de trabajo y trabajé mucho para una posición. Sin embargo, me di cuenta que había agentes externos que yo no podía controlar. Yo tenía que tomar una decisión porque en el mismo trabajo, estando en el banco, y voy a hablar un poco más de esto más adelante, me ofrecieron otra posición, pero aceptar una por políticas de empresa. Hay posiciones que tienen que ver con el sindicato y hay posiciones que tienen que ver con lo que llaman algunas empresas posiciones de confianza. Y entonces yo tenía que tomar una decisión. Yo realmente quería una posición importante en el área del sindicato y al mismo tiempo la que ya me estaban ofreciendo era como empleado de confianza. Pero en el momento en que yo aceptaba una, me imposibilitaba aceptar la otra, aun si me la ofrecieran. Eran dos procesos de reclutamiento diferentes y uno era más largo que el otro. Yo me estresé muchísimo. Yo verdaderamente quería el que iba a proveer y dejarme en una mejor posición y en un mejor escenario. Y entonces, la verdad es que yo oré y ayudé muchísimo para obtener una respuesta. Pero chicos, la verdad es que no recibí con claridad una decisión. Yo no veía el final y vamos a regresar a Romano. Él tenía un plan final, pero creo que en ese momento, solamente en ese momento, él iba a respetar cualquier decisión que yo tomara, cualquiera. Entonces creo que en esa parte debemos de estar conscientes de que hay decisiones que son completamente nuestra responsabilidad. Y en esa parte yo quisiera que pudiéramos encontrar gozo en aquellas decisiones que tenemos. En algunos casos especiales, les puede hacer sentir y vislumbrar. Creo que debemos de usar la revelación más como una manera de poder comprender qué es lo que va a suceder, más que, ¿puedes tomar la decisión por mí? Son dos cosas diferentes. Creo que él nos puede ayudar más a vislumbrar qué puede suceder en los escenarios, más que tomar la responsabilidad que es nuestra en este tipo de decisiones. Pero muchas gracias, Jimena, por esto. Jacqueline, por favor.
Hermano, yo estaba recordando la vez que fuimos a Juárez de 28, cuando usted dio la charla, estaba recordando la fórmula que usted nos dio, porque nos estaba mencionando que no le dejemos como todo al Señor, ¿no? Ahí en esa charla, entonces usted está como tipo entrelazando esa charla que usted nos dio a la clase que nos está dando ahorita. Entonces yo recordé mucho que la revelación es muy importante y dentro de esa fórmula pues viene la revelación, ¿no? Y tenemos que nosotros pues por nosotros mismos preguntar y la revelación vendrá a nosotros. Entonces recordé un poquito acerca de esa fórmula. No la recuerdo muy bien toda, pero solo sé que venía la revelación y que nosotros pues también teníamos que poner de nuestra parte. Porque a lo mejor no era la pregunta correcta. Gracias por citar eso. Tú misma, Jacqueline, ayúdame a contestar esta pregunta entonces. ¿Desea realmente el Señor que te conectes a su poder y puedas entonces decidir por ti misma? ¿Qué piensas? Pues yo pienso que el Señor desea que siempre estemos en contacto con Él, ¿no? Entonces, pues sí, pienso que sí, Él desea que estemos en contacto con Él para que yo por mí misma pueda decir la decisión, que a veces las decisiones son difíciles para tomarlas, pero pues el Señor nunca nos va a dejar solo, ¿no? Es lo que usted nos decía. El Señor va a poner su granito de arena, pero al fin y al cabo, pues la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer esas obras para que nuestra fe pues crezca y pueda ser pues de beneficio para nosotros, pues para las personas que nos rodean. Y la verdad es que no es un granito nada más, Jacqueline. Yo creo que son 3 costales de arena. Pero, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo entonces te vas a conectar? Ayúdame a entender qué vas a hacer para acceder a ese poder. Me dijiste buenas obras. Necesito saber específicamente. Estás aquí porque quieres confirmar tu propia vocación. Ayúdame a saber qué vas a hacer para poder acceder a esos poderes, a esa revelación y tomar tus decisiones. ¿Cuáles serían algunas acciones que te van a llevar a tomar tu decisión? Pues pienso que simplemente la oración y pues las escrituras son una fuente perfecta para estar en contacto con el Señor y nosotros poder tomar nuestras propias decisiones, pero a la vez nosotros mismos pues buscar como cosas que nos interesen para nosotros tener esa revelación. Pues puntos estratégicos para que el Señor nos ayude con nuestra decisión. Acuérdate que la frase del alumno de Lutero que decía, mientras oramos por nuestro pan de cada día, ya están trabajando en la panadería. Esa frase me encantó. Es como, sí, la oración. Pero Yara, ¿qué más? Yara, ¿qué acciones? ¿Cómo te vas a conectar a ese poder? Estamos ante 2 situaciones. Ante encontrar cuáles son nuestros talentos y ante cómo vamos a tomar la decisión de lo que vamos a hacer. ¿Qué harías tú? Bueno, yo siempre lo que hago, me sirve mucho es visualizar mucho lo que pueda suceder y lo que no. Siempre me gusta visualizar más allá de lo que está a mi límite, sino mucho más allá, mucho más a mi futuro. Entonces creo que sería una buena manera de hacerlo de una forma correcta. Escucha. No me están escuchando y no me dicen nada. Me gusta, ¿sabes cómo se llama eso? Ansiedad. Sobrepensamos las cosas. Y es normal, ¿eh? Todos sufrimos en un grado, ¿no? La ansiedad tiene que existir como parte de nuestros sentimientos de miedo para poder ayudarnos a pensar. El problema es cuando sobrepensamos, ¿no? Y en estos escenarios, bueno, ¿qué pasa? El sí, ¿qué pasa con el no? ¿No? Está bien. Me gusta tu análisis de posibilidades. Concentrémonos entonces solamente en la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo descubrir mis propios talentos? ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer para saber entonces cuáles son los talentos que tengo? Perla.
Ay, no sé. Este, pues algo que me sirvió mucho en esta pandemia fue preguntarme qué cosa siempre me ha gustado y que por una u otra razón no he hecho. Entonces, el quitar como los miedos y los prejuicios me ayudaron también a poder desarrollar nuevos talentos y poder con estos talentos, pues principalmente pedir al Señor que me ayudara a desarrollarlos, pero que fueran para, como a futuro fueran para Él, ¿no? Que pudiera compartirlo o que fueran para Él. Entonces, he visto muchísimas bendiciones de poder hacer eso. Y creo que lo primero es como qué me gusta, qué quiero y qué me encantaría o cómo lo podría demostrar o compartir con otros. Y pues sí. Me gusta. Y vamos a ir aprendiendo algunos conceptos. Pero lo que Perla nos acaba de explicar tiene que ver con la pasión y hay otro concepto que tiene que ver con la conciencia. Les dije que a medida que avanzáramos con el curso, esto se va a poner un poquito más técnico, pero necesito mostrar entonces esto en este momento. Uno de los expertos nos habla de la familia Covey, ¿no? Este es un principio de Stephen Covey, de Sean Covey, ¿no? Habla de que la vocación se forma de alguna forma de 4 aspectos, ¿no? Del talento, la pasión, la conciencia y la necesidad, ¿no? Específicamente hoy hablaremos del talento, porque es un aspecto diferente a la pasión. La pasión es qué me gusta hacer, qué me emociona hacer. Esas son las preguntas que me llevan a la pasión, porque no tiene que ser siempre lo mismo que el talento. La pregunta que quizás me dirija un poco más al talento, y pensando en no preocuparse tanto en la humildad en este aspecto, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me dicen? Ay, eres bien buena haciendo esto. ¿Sobre qué recibo cumplidos cuando lo hago? Talento tiene que ver con esa parte. Ahora, el talento naturalmente se desarrolla, pero cuando hablamos de la pasión, son 2 cosas diferentes. Conozco personas que de verdad son muy talentosas. He tenido alumnos de piano que son increíblemente talentosos, son muy buenos, leen, solfean, son fantásticos para hacerlo, pero no les gusta. ¿Tiene sentido que sea bueno en algo y que no me guste? ¿Qué piensa? Reacción de manita arriba o sorpresa si no están de acuerdo. Pero esa es una pregunta que quiero hacerles. ¿Puedo ser bueno en algo y no me guste? Exacto, sí, sí puedo. Son 2 cosas diferentes, completamente. ¿Ok? Entonces, sí, puedo ser bueno en algo y al mismo tiempo, no, o sea, 2 cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, pensando entonces otra vez, ¿cómo puedo darme cuenta de mis dones? De Yanira. ¿Cómo puedo darme cuenta de mis dones? Ajá, ¿de qué dones tengo? ¿De qué talentos tengo? Pues muchas veces como nosotros mismos no nos damos cuenta y lo que me ayudó en una ocasión es que a veces las personas lo notan más que tú y te lo hacen saber, no sé, por ejemplo, pues que tienes paciencia o que eres buena en ciertas cosas. A veces a lo mejor otras personas te lo dicen o pues también nosotros podemos como pues orar y preguntar pues cuál es mi don o qué hago para desarrollarlo o para darme cuenta de cuál es ese don. Porque pues todos tenemos dones, nada más hay que saber pues identificarlos. Muchas gracias, Deyanira. Y acabas de decir algo crucial. Bueno, quiero que sepan que eso es más común en mujeres que en hombres, ¿eh? La mujer suele ser por una situación de autoestima reconoce menos sus propios talentos. Cosa que es un poquito diferente, ¿no? En el género, es una situación de psique del género muy, muy interesante.
Algunas personas son muy afortunadas, ¿no? Desde niños se dan cuenta de volada que, no, ese niño es buenísimo para algo. Pero tú dijiste un atributo interesante. Tú hablaste de la paciencia. Lilibet, ¿consideras que ser talentoso en ser paciente en algún punto esto puede ser rentable? ¿Puedes hacerlo productivo y en algún punto de este atributo conocer tu vocación? ¿Qué piensas? Yo creo que sí, porque, bueno, lo voy a poner en mi caso, ¿verdad? Como yo no sabía qué estudiar, me limitó a estudiar a lo que había en mi ciudad. Y la verdad es que, pues fue más a la fuerza que porque realmente quisiera esa carrera. Entonces me fui a la misión. En la misión seguía sin saber qué estudiar cuando terminara, porque ya sabía que no quería regresar a lo mismo. ¿Qué carrera era, Lilibet? Ingeniería ambiental. Wow, interesante. Y era muy buena en esa carrera, la verdad. No puedo negarlo, pero no era algo que me gustara. Y regresé de la misión, me casé y no sabía qué estudiar, me metí a cursos y seguía así sin saber qué estudiar hasta que uno de mis mentores, mi maestro, me dijo, ¿sabes qué? ¿Puedes intentarlo en medicina? Creo que sí eres buena en eso. Y ya me tomó bastante tiempo ser paciente conmigo misma, sobre todo de no dejarme influenciar de que pues estudia tal carrera, ¿no? Que a lo mejor enfermería, a lo mejor quédate como técnico en urgencias médicas, no, sino realmente ser paciente conmigo misma de lo que quiero y hasta ahora ha sido la mejor decisión académicamente hablando que he tomado sin influenciarme por nadie más a mi tiempo y bueno, también hay paciencia en otras áreas, ¿no? Pero por lo menos la paciencia sí nos puede ayudar bastante. Por seguro, Lili. Y adicional a eso, ¿no? Yo puedo pensar en 2, 3 carreras que ese atributo, esa llamémosla competencia, es súper indispensable. Número 1, y de las más rentables y de las más fácil de acceso, servicio al cliente. Trate de ser un agente de servicio al cliente sin paciencia y morirá. Un psicólogo clínico, ¿no? O sea, estar escuchando y lidiando con pacientes de alguna forma, créame que eso va a ser complejo, ¿no? Hablemos a lo mejor de otra profesión, ¿no? Pero me quedé pensando en una particularidad muy interesante. Hablemos ahora de rentabilidad. Lili nos ha hablado de algo sumamente interesante, ingeniera ambiental. Si yo tuviera el CV de la doctora Lilibet en esta parte, para mí sería una candidata idónea para ser una doctora de planta. Porque cuando yo hago un proceso de reclutamiento y selección para un doctor de planta, necesito a alguien que pueda ayudar en los programas de seguridad e higiene. Imagínense qué funcional sería tener a un médico de tiempo completo que pueda también tener nociones básicas de la ingeniería y más de la ingeniería ambiental para los programas de seguridad e higiene. Eso sería súper rentable y un sueño para un reclutador que estuviera haciendo un ejercicio de este tipo para esas competencias. Regresamos a Romanos 8, 28. Todas las cosas se sobrellevan, todas las cosas se conectan. ¿Quieren ponerlo más moderno? Steve Jobs dice conectar los puntos. Pero el Señor ya lo había revelado en Romanos. Al final todo se conecta y puede sacarle un provecho. Y regresamos que a lo mejor por la particularidad de la pasión de Lili y su talento, bueno, a lo mejor en su pasión no está, no le gusta, ¿no? O sea, es que yo quiero estar en urgencias, ¿no? Yo quiero ser, ¿no? O quiero estar en otro tipo de especialidad, pediatría, no lo sé, ¿no? Estoy hablando de manera aleatoria, pero es solo un ejemplo de cómo puede ser tan funcional un cambio de carrera y lo efectivo que puede ser conectar ambos puntos, ¿no? Muchas gracias por sus ejemplos. Vamos entonces, si no hay preguntas en cuanto a este primer mito, vamos con el segundo. El primer mito, acuérdense que decía, el primer mito dice que es una situación circunstancial, que es una situación de suerte
y que al final solo deberíamos de buscar trabajo por dinero, ¿no? Eso es lo que dice el mito 1, herejía 1, como la quieran llamar, pero ya vimos que el Señor nos dice en Doctrina y Convenios que debemos ser nuestros propios agentes, que el poder está en nosotros y que debemos estar anhelosos en encontrar una buena vocación. El segundo mito que nos dice, vamos a ver a nuestro querido hipogrifo. Espero que hayan entendido esa referencia, si no, porque es un mito. Ayúdame a leer, Nidia, el mito número 2. Tienes que encontrar tu única vocación verdadera para poder sentirte completo. Ay, nanita, Nidia, ¿por qué eso es mito o es verdad? ¿O por qué lo decimos? ¿Qué piensas? Ay, pienso que pues sí, es un mito, ¿no? Porque déjenme acomodar también mis ideas, espérenme. Tal vez, pues, como ahorita veíamos, somos buenos en diferentes cosas, todos tenemos dones y talentos diferentes y únicos. Entonces, pues tal vez podemos ser buenos escuchando, no sé, diferentes cosas. Entonces, también se va practicando, pues, esos talentos o esas habilidades que nosotros tenemos. Entonces, o a veces hay que desarrollar talentos que no tenemos y que necesitamos para tal vez una profesión que queremos desarrollar. No sé, pienso algo por el estilo. Fantástico, Nidia, gracias. Monse, ¿podemos tener más de una vocación? ¿Qué piensas? Yo pienso que sí. Me ha tocado conocer, por ejemplo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Es un dicho que dicen zapatero a sus zapatos. La verdad no concuerdo con eso y difiero totalmente porque he conocido personas que son versátiles a dos cosas. Entonces, siento que sí se puede tener dos talentos. Y muchísimos. Y conozco personas que podrían hacer absolutamente cualquier cosa en sus vidas y serían los mejores. Eso decía el Elder Bernard del Elder Hales. Él decía, es una de las personas más talentosas en todas las cosas que conocí. Una persona que pudo haber hecho lo que él hubiera querido, ¿no? Y por eso él decidió ser un apóstol de Jesucristo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cómo se refiere. Y era súper modesto el Elder Hales, la verdad, pero él decía que era hiper talentoso, ¿no? Yo creo que él le dio seguimiento a su vida. Efectivamente, no creo que sea exclusivo y no creo que sea una situación en la que, oh, no, tienes que encontrar tu vocación, sino nunca te sentirás bien contigo misma, ¿no? O sea, no es una carrera, no es una situación de tiempo, no es una situación en la que deberían de tener miedo, ¿no? Vivimos en un mundo que vive tan a prisa que parece que estamos corriendo todo el tiempo. Queremos expertos súper jóvenes y súper autosuficientes, ¿no? Sí da ciertas ventajas haber encontrado la vocación un poquito antes, ¿no? La especialización y la subespecialización es rentable, pero no es exclusiva. Pienso, por ejemplo, en la maestra de violín de mi hija. Estudiamos música juntos por un periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, ella era tan sobresaliente, tan diferente, se diferenciaba tanto de los demás. Sabíamos perfectamente que ella iba a alcanzar las grandes esferas del ámbito musical. Sacó 100% en su examen de admisión a los 17 años en el Conservatorio de Jalapa en violín, o sea, era increíble, ¿no? Nos dejó antes de tiempo. Lo que más me sorprendió es que como en la familia estaba la cultura esta de músico morirás de hambre, ¿no? Decidió estudiar 2 carreras y las estudió al mismo tiempo. Y ella se recibió 4 años posterior a eso como ingeniero químico y como violinista profesional. Y entonces vivió las 2 experiencias. Después de irse a giras y conciertos y tocar en la orquesta de Kalimba, de músicos de esa talla, ¿no? De músicos así en el Auditorio Nacional y todo.
Y después Camila, ¿no? Le estoy hablando de hace algunos años, de cuando yo le daba seguimiento, ¿no? En su carrera artística en orquesta. Y después de repente se quiso meter a una empresa, a una fábrica en la que se iba a poner a prueba como ingeniero químico, ¿no? Otro laudero que estudió mecatrónica y un máster en ciencias, pero tuvo un oficio. Estamos hablando de que ni siquiera fue una carrera, tuvo un oficio como laudero, ¿no? Eso es una carrera técnica. Y hace violines, los arma. Y entonces mezcló ambas cosas. Y agarró y ahora él crea su propia madera, crea su propio material y redujo el costo de los violines hechos a mano. De un violín que te cuesta 40,000 pesos cuando te lo hacen a mano. Ahora él los puede vender a 15, 20,000 pesos por un material muchísimo más económico, ¿no? Entonces, bueno, por parte de mi background es que yo tengo este tipo de conocimientos. Estoy seguro que ustedes conocerán de otros ámbitos y de otras áreas, ¿no? Al final de cuentas, no creo que sea una situación exclusiva. No piensen que solamente pueden tener una sola vocación, ¿no? Y pueden tener más de una profesión, ¿no? Nunca hemos estado limitados por ese aspecto. Y las escrituras lo confirman. Perlita, ayúdame a leer Doctrina y Convenios 46, del 11 al 12. También es una clásica, la acabamos de ver este semestre en Sígueme. Me encantó que vinieran citadas y recomendadas, ¿no? Dice, porque no a todos se da, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones y a todo hombre les ha dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Pregunta, Perlita. ¿Puede esto incluir dones para nuestra vida profesional? Sí, claro que sí. Sí se puede. Déjenme leerles una cita del elder Bruce McConkie que me encanta. Él dice, a ver, espérenme que lo perdí. No enumero todos los dones posibles, son infinitos en número y en variedades. Bruce McConkie. La realidad es que podemos ser buenos para muchísimas cosas. No quiere decir que podamos ser buenos para muchísimas cosas que todos sean talento. Hay vicios también. Ojo, ¿no? Cuidado con eso. Pero en la búsqueda de nuestro talento debemos de entender que los podemos adquirir y desarrollar, ¿no? Puede ser nuestra pasión muy elevada, muy fuerte, y eso hacernos desarrollar el talento. En un principio quizás no hubiéramos sido buenos en algo o en alguna disciplina, pero a raíz de esforzarnos podemos hacerlo. Y así como pues todos los dones están ahí, ¿no? Hay muchísima variedad. Quisiera que pudieran llevarse en retrospectiva ese análisis, esas dos preguntas de las dos partes que hemos hablado el día de hoy, para poder encontrar nuestra vocación, hablando del talento, y hemos tocado un poquito lo que tiene que ver con la pasión. Pregúntense, ¿para qué soy bueno? ¿En qué me hacen cumplidos? ¿En qué me hacen recomendaciones? ¿Cuál es mi pasión? Si usted a lo mejor ya está más perfilado, me encanta tener en la clase personas que ya van con sus carreras avanzadas, que por ejemplo me platican un poco, ¿no? de ya una futura educadora, una futura médico, ya están muy avanzados. Bueno, a lo mejor van a tener que definir en su especialidad, ¿no? Quizás Lilibet no está todavía para elegir una especialidad, pero podrá pensar, soy bueno atendiendo emergencias, soy bueno atendiendo a niños, soy bueno atendiendo a mujeres, tengo alguna fijación con alguna parte del cuerpo, ¿no? Me gustan los huesos, me gusta y para qué soy bueno y qué ha sido fácil estudiar, para entonces poder encontrar
una especialización, una subespecialización, que podrá hacer mucho más rentable su vocación, ¿no? Y hablando de la pasión, bueno, incluso podría ser hasta más sencillo, ¿no? Quizás Lili no se ve en un hospital y dice, no, lo que yo quiero hacer es poner mi negocio, ¿no? Una franquicia de cuidados de enfermería y a lo mejor estudio geriatría para poder ayudar y porque a mí me gusta cuidar a enfermos y con mi cédula profesional yo podría hacerlo, ¿no? Pues estamos hablando de tantos escenarios, ¿no? Igual, o sea, una educadora puede ser educadora online, educadora particular, o buscar una especialidad para niños especiales, para niños con TDA, etcétera, etcétera, etcétera. No, no crean que, por eso me encanta que no estemos acotados, ¿no? Realmente no es exclusivo. Digo, me encanta que Nidia es su primer curso de instituto, primero, segundo, y va a tomar la primera decisión, el primer paso. Será muchísimo más básico, ¿no? Soy paciente, ¿qué tanto? Entonces, a lo mejor si no soy paciente, un área de servicio no podría ser la mejor opción, ¿no? A lo mejor me gusta desarrollar páginas web y una personalidad más introvertida será funcional para alguien que le gusta hacer trabajos de ingeniería en sistemas, en desarrollo web, etcétera, que será un trabajo muchísimo menos con personas, ¿no? Porque los atributos tienen mucho que ver con esto, ¿de acuerdo? Y entonces sí, preguntarse si me gusta, porque, insisto, puedo ser muy bueno, pero eso no quiere decir que no, que me guste, ¿no? Puedo ser muy bueno en algo, pero si no me gusta, quizás no sea un escenario. Quisiera aprovechar este momento para preguntas. Ayúdenme a entender cuáles son sus inquietudes en el experimento que han hecho ya previo, porque si usted está aquí ya ha hecho un ejercicio previo, ayúdenme a entender qué preguntas tiene en cuanto a esta parte, esta primera parte de análisis, de encontrar sus propios talentos después de haber desmentido con las escrituras 2 de los mitos y qué pudiera hacer. Los escucho. ¿Puedes repetir la pregunta, hermano, por favor? Claro, Jacqueline. Después de haber desmentido los 2 mitos que hemos mencionado, ¿qué preguntas surgen, lo que vienen a su mente en cuanto a la búsqueda de su talento y a la búsqueda de su pasión? ¿Cómo podría sentir o saber los talentos que realmente tengo o los que puedo desarrollar? Es una buena pregunta. Hoy en día usamos muchos conceptos en el mundo corporativo que se asemejan a lo que hablamos. Cuando hablamos del talento, me gusta, porque como bien lo dijimos al principio, la vocación viene de un origen religioso, Martín Lutero y John Calvin. Pero poco a poco fuimos haciendo laico el concepto y llegamos a un punto de hacerlo aislado y por eso decimos talento. Hoy en día hablamos de competencias, hoy en día hablamos de tipos de inteligencias, ¿no? Hay muchas evaluaciones y exámenes que nos permiten analizar nuestros niveles de competencias. Si yo quisiera saber de manera fina cuáles son mis competencias que quizás tengo más desarrolladas, entonces podría hacerme un examen. Y hay muchas plataformas que lo hacen de manera gratuita. LinkedIn, por ejemplo, es una de ellas que te permite evaluar tus propios talentos y habilidades y en un sinfín de cosas, dependiendo del área. Podremos hablar de herramientas, plataformas, de habilidad en Excel, en idiomas, en conversacionales, de inteligencia, puede ser de situaciones de extroversión, de introversión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, búscate algunos buenos test de competencias, de habilidades, de tipos de inteligencias y entonces ve cómo andas, ¿no? Ve cómo anda esa primera parte, ¿no? Y la otra es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Pregúntale a tus familiares y personas cercanas, ¿qué piensas que soy bueno? ¿Qué consideras que es un talento natural para mí? ¿No? Y ya después hablaremos de cómo hacerlo rentable, porque ese es otro tema. Pero ahora mismo quiero saber cuál es mi talento.
y en base a eso considerar entonces decisiones, ¿no? Y ver si este se afina con lo que Perla nos saca a colación acerca de mi pasión, ¿no? Que es que me gusta, ¿no? Ella encontró en este año de pandemia las cosas que le gustaban, ¿no? Dijo, cosas que no me atrevía a hacer, ahora gracias a este tiempo me gusta hacer, pero puede ser una pasión en la que quizás, no sé si sea buena, pero cómo me gusta. Yo les puedo decir, a mí me gusta dibujar, pero soy tan malo. Soy malísimo. Y sé que lo podría desarrollar, pero mi competencia no va a ir para ahí, ¿no? Ninguno de los 4 factores de los que vamos a estar hablando continuamente coincide, ¿ok? Entonces, ten eso en mente, ¿de acuerdo? Puedes medir tus competencias y hay otros que a lo mejor sí tienen costo que todavía son un poquito más, ¿no? Que son los exámenes psicométricos que ayudan muchísimo, pero hay algunos gratuitos que ya te pueden dar una primera visión. Yara. Iba a comentar referente a lo que dice ella. Yo estuve en un curso de mentoría de aquí mismo de la iglesia y algo que me enseñó mucho a mí a reconocer los talentos o los pocos talentos que en ese momento yo pensaba que no tenía, era que nos pusieron a hacer un trabajo donde pusiéramos todas nuestras creencias, lo que nosotros creíamos, ya sea de Jesucristo, de nuestra vida, y pues escribir todo eso, para que nosotros al momento de leerlo lo pudiéramos recordar. Entonces también otra cosa que nos decían era que encontráramos mentores en nuestra vida, las personas que nos pudieran ayudar o de lo que nos gustaría aprender, buscáramos personas que pudiéramos nosotros tener la confianza de acercarnos y preguntarles sobre nuestros intereses o lo que en algún momento nos tuviéramos duda. Y otro que me gusta mucho y que constantemente estoy como escribiendo es hacer una lista de las cosas que yo quiero hacer en mi vida, desde hoy hasta cosas pues que en algún momento pensamos que son imposibles. Cosas así como, algún día quiero viajar a tal lugar, quiero conocer tal cosa, lo más mínimo. Entonces creo que es una buena manera de conocer esos talentos o al menos descubrirlos para poder llevarlos a cabo en algún momento. Es otra cosa también es como reconocer esas fortalezas y debilidades que pues, tenemos como personas y pues llevarlas a cabo, trabajarlas y mejorarlas. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Yara. Y es cierto, los ejercicios de mentoring son buenos, son factibles como para encontrar más la pasión. Ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva más a lo que me gustaría, al agrado, ¿no? No al talento. Algo muy interesante que pasaba en el Fondo Perpetuo para la Educación, cuando pude colaborar ahí, era que en el Fondo Perpetuo para la Educación, cuando antes estaba habilitado el préstamo para licenciatura, se hacía el examen de orientación vocacional. Y pasaba bien curioso que las personas se aferraban a una carrera en la que no eran competentes, en la que sus niveles de afinidad eran los más bajos, porque les gustaba, o porque era el primo, o porque era el tío, o porque era el familiar, o porque los papás ya tenían un despacho, pero él representaba que no tenía esas habilidades, ¿no? Y la estadística que nos decía que el nivel de diserción era muy elevado cuando alguien no tiene esas competencias porque no se siente cómodo en esa carrera. Entonces, sí, efectivamente, regresamos a la parte de la pasión. Los ejercicios de mentoring van más dirigidos a poder identificar qué me gusta, ¿ok? ¿Qué me gustaría hacer? Naturalmente es más fácil desarrollar un talento que me gusta que un talento que no. Hay una relación. Por eso es que para encontrar la vocación, antes de hablar de los otros dos, estos dos en algún punto tienen que estar afinados. Por lo que la pregunta final después de la búsqueda de tu propio talento sería, ¿y me gusta? ¿Realmente es algo que podría hacer todos los días? Bien. De hecho, iba a hacer una pregunta referente a eso porque a mí me complica mucho los talentos que
que yo quiero y los que tengo que desarrollar más allá de lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo podría ser ahí? No sé si me expliqué. ¿Me podrías ayudar a formular la pregunta otra vez? Es, por ejemplo, ¿cómo puedo diferenciar ese talento que me gusta al talento que tal vez en algún momento tengo que hacer ser más allá de un me gusta? No sé cómo desarrollar. Ok, si entendí bien, pues la pregunta es como, ¿cómo puedo identificar los talentos que tengo que desarrollar, ¿no? Adicional a los talentos que me gustan. Sí. Okay. Me gusta esa pregunta. Cuando hablábamos en la parte de que tratamos de centrar en Cristo y que hablábamos de por qué el Señor nos dice que el poder está en nosotros y por qué el Señor nos pide que nos anhelemos, seamos anhelosos en consagrarse, en inglés dice anxious engage. Eso se traduciría más como ansiosamente comprometidos, ¿no? Y eso habla sobre pensar, ¿no? Una vez que ustedes hayan definido a lo mejor parte de lo que quieren hacer, una de las mejores prácticas que yo he encontrado tiene que ver con acercarse y preguntarle a las personas que ya se dedican a eso y que ya viven de eso y que se ve que son muy buenos haciendo. Porque en esos escenarios nos vamos a dar cuenta qué características tienen esas personas, qué cualidades tienen. Y entonces ahí yo voy a ver tanto competencias, atributos y el tipo de inteligencia que esas personas tienen muy desarrolladas, ¿no? Porque hay una diferencia gigantesca entre un abogado penal, entre uno de lo familiar y entre uno laboral. Los tres serán abogados, pero su especialidad es tan diferente que la competencia es muy diferente también. Porque un abogado de lo laboral, por ejemplo, pensará en las situaciones del bienestar de la empresa para la que trabaja, ¿no? Tendrá que ser mejor en el poker face, tendrá que ser mejor en el trato, en la negociación, ¿no? Un abogado de lo penal, por seguro, tendrá que ser mucho más rudo, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? De sencillo de ese tipo de cosas. Ahora, dependiendo de lo que tenemos que decidir, acabas de dar clic en algo muy interesante. Habrá talentos y competencias que no nos gusten, pero que tienen que venir en el paquete. Son como esas materias de la universidad que no nos gustan, pero que las necesito para acreditar. Matemáticas. Siempre vienen en el cajón, o sea, vienen en el paquete. Habrá competencias que tendremos que desarrollar sí o sí, aunque posteriormente no las ocupemos del todo, ¿no? Pero entonces, acércate a alguien que ya se dedique y que sea exitoso. Y si no lo conoces, busca conocer a alguien, ¿no? O busca a alguien y te vas a dar cuenta que hay rasgos en su personalidad tan impregnados que son increíbles en esa parte. Pero gracias, Yara. Y ahí vas a encontrar tanto los talentos que te van a gustar y lo que vas a querer emular en tu vida profesional, como aquellos que también vas a decir, ay, a mí me falta esto y a lo mejor no soy tan buena, ¿no? Pero tengo que trabajar en eso, ¿no? Ellos siempre va a haber referentes. Por seguro, el 99% de las veces habrá alguien que ya habrá cruzado ese camino. Perlita, ya ahí vas a... Sí, contesté. Sí, nada más, ¿cómo puedo mejorar esos talentos en los que no soy tan buena? Practicando. Vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a hablar un poco más de la práctica y de cómo desarrollar una competencia, ¿no? Pero por lo pronto es identificarlo. Hoy la tarea de hoy es identificar, ¿ok? Entonces lo voy a identificar. Entonces es lo primero. No puedes desarrollar algo ni siquiera sabes qué vas a desarrollar. Primero es identificar cuál es, ¿sale? Algo así bien rápido que me acordé conforme lo que estaban hablando, es que, bueno, que estábamos hablando, es que yo recuerdo en una ocasión yo iba con un pediatra, ¿no? Pues cuando estaba chiquita y así, y era muy feliz. Y mi hermana siempre había querido como estudiar pediatría, ¿no? Entonces, ella estaba aferrada que quería pediatría y pediatría y pediatría. Pero una vez hablando con ese doctor que ya era como parte de la familia, le dijo, pues mira, si te gusta pediatría, o sea, ¿por qué te gusta? Y mi hermana dijo, no, pues es que los niños me gustan y bla, 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 ¿no? Y el pediatra le dice, bueno, ¿y te gustan los niños enfermos? ¿Los niños que se van a morir?
como le empezó a decir las cosas así bien crudas, ¿no? Y le dijo, bueno, porque un pediatra hace esto, no es solamente tener niños, ¿no? Y también pues para que yo eligiera mi carrera, pues me gustaban los niños, ¿verdad? Como todo el mundo dice que si estudias educación para maestros es porque te gustan los niños, pero pues también tiene mucho que ver, no solo que te gusten los niños, sino que te guste enseñar a los niños, porque eso es algo completamente diferente. Y el mismo doctor un día decía, pues una cosa es que te gusten los niños, pues puedes ser mamá, ¿no? Y adelante, te van a gustar los niños y los vas a tener y los vas a amar muchísimo. Me dijo, pero no les vas a enseñar. Entonces, creo que es realmente identificar todo lo que compone el talento o la habilidad que queremos, saberla con los pros y los contras, y aún así aceptarla, pues ya ahí te la bancas y lo haces, ¿no? Pero sí tiene uno que ver esas, como las dos partes, ¿no? De realmente lo que nos gusta y si estamos o somos capaces de soportar todo lo que conlleva el hacer eso, en el caso de una profesión o de algún talento también. Muchas gracias, Perlita. Jacqueline, por último. Perdón, hermano, por hacer tantas preguntas. Pero bueno, una pregunta sería, si nosotros ya descubrimos nuestros talentos y estamos como, pues ya conformes o sabemos prácticamente lo que nosotros queremos, es como prudente cambiar de esa vocación o esa carrera que nosotros sabemos que en base a nuestros talentos tenemos que llevar a cabo. Yo no diría cambia, porque no se trata de quitar tu tarjeta de vocación y pues ya no tengo vocación en esto, sino suma, agrega, ¿no? ¿Puedes tener más de una vocación? Sí. ¿Quieres tener una vocación nueva? ¿Quieres experimentar en un nuevo campo? No tiene absolutamente nada de malo. Puedes hacerlo, ¿no? Y quizás el escenario sería diferente cuando un ingreso en la familia depende, ¿no? de una situación, y ahí fíjense que ya es diferente. Ya cuando hablamos de aquellos que son responsables a través del ingreso familiar de su hogar, pues la piensan un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente primero uno se preocupa por esa parte, ¿no? Pero aún así, y me atrevo a decirlo, y te aliento, Rubí, a hacer tu ejercicio bien para que encuentres bien la carrera que quieres desarrollar, sumando a lo que ya haces. Podemos hacerlo. Claro que se puede incursionar. Dentro del área de recursos humanos hay una área que a mí me gusta mucho, que tienen algunas empresas, que se llaman los Stretch Assignment. Se traduciría como sesiones de estiramiento. Pero los Stretch Assignment es cuando tú quieres incursionar en un departamento nuevo y vas a donar de tus horas y vas a donar de tu tiempo para poder aprender lo que hacen otros departamentos. Antes de que yo pudiera, cuando yo era un generalista de recursos humanos, uno de los departamentos que más me gustaban era el de asuntos públicos. Y entonces tuve la oportunidad de hacer un stretch assignment y tuve que sacrificar algunos fines de semana y algunas horas post trabajo para poder atender esas responsabilidades. Pero me dieron un tiempo, unas horas y un proyecto que desarrollar con ese departamento y fue fantástico. Fue de verdad fantástico. Fue un proceso en el que yo pude aprender de otra área, en el que me sentí perfilado y estuve a nada de estudiar una maestría en relación con eso. Naturalmente, al ver yo que no había área en ese campo y que no iba a tener la oportunidad profesional de desarrollarme, tuve que reconsiderar entonces sobre lo que me quería dedicar y entonces volver a cambiar en ese sentido de vocación, ¿no? Pero fueron competencias y fueron como 6 meses que fueron fantásticos, en los que yo realmente pude aprender y pude desarrollar talentos y me apasionaba y hubiera sido muy funcional si en algún punto profesional se me hubiera dado cabida para poder hacerlo. Pero bueno, no fue así. Sin embargo, existen posibilidades aún para los que ya están muy enrolados en una profesión. Hay maneras, existen programas, existen empresas que te pueden permitir en algún punto renovar esa parte. Gracias a todos por su tiempo, gracias a todos por haber participado. Vamos a hacer un grupo
petit, pero un grupo que va a ser muy nutrido. No dejen de invitar a las personas. Comparto mi testimonio de que verdaderamente el Señor está interesado en que hayamos gozo en estas cosas. Y el deseo, lo mejor que les puede pasar es encontrar una profesión y una vocación en la que ustedes se puedan sentir dichosos, que les apasione hacerlo, que les guste, que les sea rentable, que les provea lo necesario y que puedan sentirse anhelosamente consagrados en esa actividad. ¿No? Realmente es algo que le deseo a cualquier persona, porque naturalmente este tipo de ejercicio les va a dar calidad de vida. No siempre el salario más alto es la mejor calidad de vida. No se dejen engañar por eso. Calidad de vida no es sinónimo de mejores ingresos en todos los casos. Entonces, comparto mi testimonio de que puedan hacer este ejercicio, descubran sus propios talentos, hagan su tarea en estos días y si lo hacen con espíritu de oración, con fe en Jesucristo, con ayuno y con el ejercicio de lo que ya hemos hablado en la parte técnica y práctica, por seguro lo encontrarán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Hagan su tarea, les voy a estar mandando ahí en el chat. Ya tomé screens para la asistencia. Voy a revisar, a lo mejor alguno de ustedes todavía no hace su ficha de inscripción. Se la voy a mandar para que la pueda llenar. Y nos vemos la próxima semana. Terminamos con una oración. Jimena. Sí. Padre Celestial, te damos gracias porque esta tarde nos permitiste estar aquí. Te damos gracias por toda la salud y las bendiciones que siempre nos ofreces. Te damos gracias porque tu Espíritu puede estar con nosotros. Te pedimos que puedas seguir con nosotros lo que resta del día. Te pedimos que lo que hoy aprendimos lo podamos recordar y lo podamos poner en práctica. Y todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. En nombre de tu Hijo y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias, hermano.